Hola, sí, Fernando. Estallido social es exactamente lo que ha vivido Colombia, pero la diferencia con Chile, que el estallido derivó en un paro nacional Sí. que, si bien empezó el 28 de abril, comenzó este estallido, ya ha pasado más de un mes y el paro hasta hoy por lo menos se mantenía firme y con un saldo muy doloroso de 63 muertos y más de 2.300 heridos y además una cantidad más de un centenar de desaparecidos. Y esto ha llevado que a la alta comisionada de los derechos humanos desde Ginebra, Michelle Bachelet, le haya indicado al gobierno colombiano que es imprescindible hacer una investigación y encontrar a los culpables de algunas de estas situaciones. Por lo tanto, esto ha ido escalando a un punto muy serio y ahí justamente en imágenes vemos como consecuencia de este paro, de esta movilización, se han ido estableciendo barricadas e interrupción de los caminos y el país está virtualmente paralizado y se propone, el comité de huelga le ha propuesto al gobierno que para evitar los daños mayores de esta paralización se abran rutas, se levanten algunas barricadas para dar un paso humanitario al tráfico. Pero la situación se ha ido polarizando mucho y los gremios empresariales han dicho no debe haber una negociación. Aquí hay que abrir, hay que levantar estas barricadas y por lo tanto esto amenaza, si no hay una salida negociada, bueno, no va a haber lo más posible que esto signifique un mayor derramamiento de sangre, porque de momento, bueno, ya han tenido un derramamiento de sangre muy importante y han aparecido otros elementos muy preocupantes, como por ejemplo civiles armados que han estado del lado de las fuerzas, del lado de la policía, del lado del ejército, y que han abierto fuego sobre manifestantes. Y las autoridades se niegan a identificarlos, declaran su ignorancia de quiénes son estos civiles, que sin embargo actúan muy de la mano, muy de cerca, en las inmediaciones de los uniformados. Y esta es una modalidad que ha funcionado en Colombia durante mucho tiempo. En una ocasión anterior yo te comentaba, Fernando, que me tocó visitar un regimiento en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Panamá, y allí, en Apartadó era el lugar, y en el regimiento habían elementos paramilitares, civiles, que eran latifundistas y sus trabajadores, y estaban armados, y ellos salían a hacer patrullaje y a perseguir individuos que ellos consideraban sospechosos de estar aliados con la guerrilla, de manera que esta es una táctica que se ha utilizado en forma muy generalizada en Colombia por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Y al parecer, esto ahora, en esta situación de extrema tensión, ha vuelto a mostrarse. Sí, ahora Colombia tiene una serie de aristas que pueden de repente converger en movimientos de este tipo. Tiene de hecho una industria de narcotráfico potentísima, tiene una historia de guerrilla muy fuerte. Tú fuiste parte como testigo de lo que fueron los acuerdos de paz con las FARC en Colombia, pero existió un movimiento muy potente en términos de guerrilla con toma de territorios. Por lo tanto, Colombia tiene un registro, un récord, si tú quieres, de todas estas condiciones como para que por lo menos a ellos no lo llamen tan a sorpresa, digamos. Cierto, y digamos, Colombia ha tenido, incluso antes de la FARC, ya tenía una historia de violencia, de guerras civiles, que cubrieron buena parte de la historia colombiana. Pero ahora, lo más interesante de esta coyuntura, a mi juicio, es la desaparición de la FARC y de la guerrilla
como protagonista político. Aunque existe todavía algunos vestigios de movimiento guerrillero, en la práctica no tienen protagonismo político. Y los grandes enfrentamientos se han dado en las ciudades, donde la FARC tenía muy poca fuerza, tenía muy poca presencia, ni hablar de otras organizaciones. Por lo tanto, esto es una movilización popular en el sentido de civilidad, y la gran mayoría de los que participan son jóvenes, hay una gran participación femenina, el movimiento indígena ha estado presente. Esto es un movimiento nuevo en Colombia, es decir, no se había visto este tipo de movilizaciones y que se han prolongado durante tanto tiempo. Piensa tú que un mes en que el país está semi-paralizado, para cualquier país en el mundo, un país desarrollado o uno no tan desarrollado, esto tiene consecuencias económicas enormes. Y además, en pandemia, es decir, cuando hay más dificultades, y Colombia tiene una tasa muy alta de pobreza, es decir, la pobreza es superior al 40%, 42%. Es decir, hay mucha gente necesitada que vive en forma muy precaria, con un altísimo nivel de informalidad en el empleo. Es decir, la mayoría de la gente no tiene un empleo fijo. Por lo tanto, el sacrificio que esto representa para la población es enorme, y también para, bueno, al igual que en Chile, para toda la pequeña industria, para el comercio. Es decir, el país está sufriendo, y esto es una cosa que no puede continuar indefinidamente. Van a tener que encontrar una salida, y se han propuesto, el comité de huelga le ha propuesto una negociación, y el gobierno a su vez ha propuesto negociaciones para que lleguen a algún acuerdo, porque te digo, estos niveles de paralización en un país no son sustentables por mucho tiempo. Sí, pero ahora tú mismo lo dijiste, una de las posibles ventajas que tienes cuando hay un adversario identificado, coordinado, que tiene un movimiento con jerarquías y todo lo demás, es que eventualmente, si tú quieres negociar, bueno, sabes con quién negociar y tienes un interlocutor. Pero cuando la situación es, como tú la describiste un poco, donde básicamente los partidos políticos no están, los ex grupos guerrilleros no aparecen, sino que aparece un grupo enorme de gente, además en un país que votó a un presidente conservador, recién como Iván Duque. ¿Cómo llegas a contactarte con esa masa que es aparentemente que no responde a los criterios clásicos de los partidos? Bueno, es una masa, pero hay organizaciones sociales, es decir, hay sindicatos, y los mayores sindicatos colombianos están allí presentes. Por lo tanto, hay un interlocutor, y ese interlocutor es el comité de huelga, con el cual el gobierno puede llegar a acuerdo. Lo que es interesante es que la izquierda convencional, si lo queremos llamar de alguna manera, Gustavo Petro, que fue el candidato en las últimas elecciones, que obtuvo un resultado bastante inédito en términos de la izquierda colombiana, se ha mantenido muy cauto y no ha intervenido. Y uno supone que no quiere estar asociado a esta situación de caos en la cual tú no puedes asumir una responsabilidad política si no tienes control de la situación. Y yo creo que ese es un poco el dilema de las fuerzas progresistas organizadas en el país. Y el resto, de todas maneras, este comité de huelga tiene representación de todos los mayores sindicatos, y es un interlocutor válido, por lo menos, para resolver esta fase de la crisis. ¿Cómo seguirá más adelante? Bueno, podrá seguir por cauces políticos, quizá a través del sistema electoral, o habrá que ver hacia dónde deriva. Pero Colombia, como se dijo en Chile, Colombia cambió. Es decir, este es otro país que no había vivido una experiencia, al igual que Chile, no había vivido una experiencia como la que vivió en octubre del 2010. Bueno, vamos a estar atentos a lo que está pasando en Colombia, al igual que varios otros países que también están colgando de una situación que puede transformarse en algo muy similar,
Yo no sé, por Oye, ejemplo... Fernando, eso es... Yo no sé, por ejemplo, cómo hoy día hay muchas noticias en Chile sobre la Copa América que se va a hacer en Brasil y que todos los presidentes de federaciones de la Conmebol votaron por unanimidad que se hiciera en Brasil, el segundo país con más muertos y probablemente en términos de habitantes tan lleno de contagios como Estados Unidos y la India. Y hay una situación que ha pero muy rápidamente movilizado un montón de gente que eventualmente puede derivar o terminar en una situación de inestabilidad social muy fuerte en función, no porque a los brasileños no les guste el fútbol, que les fascina, y además lo han ganado todo, sino porque perciben que, bueno, aquí se viene inevitablemente una cantidad de gente que siempre llega y que en el peor momento en que probablemente están en la pandemia, con una muy baja tasa de vacunación, se decide hacerlo ahí. Y creo que hay que tener ojo a eso porque eventualmente podemos estar hablando de esa situación dentro de unos 3 o 4 semanas. Sí, o incluso antes, pero te quiero decir que estas grandes hecatombes, como es esta pandemia, tienen un efecto destructor de las estructuras establecidas, de minar el orden tal cual lo conocemos, que puede ser es decir, puede traer muchos cambios. Y así ha sido en la historia. Estas grandes debacles han traído cambios muy profundos en las sociedades. Y hay atisbos de que vamos en ese camino. Bueno, estaremos atentos para informar lo que sea pertinente. Muchas gracias, Raúl. Chao, Fernando. Chao.